buenos días a todos, bienvenidos. Este es el último seminario del año y pues tenemos a un invitado súper especial. Quisimos cerrar con broche de oro. Pues como ya pueden ver en la pantalla, él es el profesor Juan P. Torres de ICFO, del Instituto de Ciencias Fotónicas de Barcelona, y también trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña. Tiene un grupo, es group leader desde 2004, me parece, 2006. Y es profesor de la Universidad de Cataluña desde 1996. Tiene un montonal de artículos en Nature Photonics, Physical Review Letters. Hace investigación, pues combina investigación de muchas ramas, desde óptica cuántica, óptica clásica, hace óptica no lineal. Bueno, tiene una gran cantidad de líneas de investigación. Y hoy nos va a hablar acerca de interferómetros no lineales para hacer coherencia, tomografía de coherencia. Sin más preámbulo, Juan, muchísimas gracias por Les recuerdo rápidamente que pues por favor mantengan sus cámaras y micrófonos apagados para que no interrumpamos Juan, y al final de la presentación yo leeré las preguntas de Juan, a Juan, perdón, y si alguno quiere hacerle una pregunta directamente a Juan, pues bienvenidos, yo les daré pues la palabra. Juan, muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchas gracias a ti y bueno, encantado de estar aquí, aunque sea así a muchos kilómetros de distancia, pero al menos podemos compartir algo de ciencia, ¿no? Bueno, el título es este, el que aquí ven, es o sea, las dos claves son no linear interferómetros, que después veremos exactamente a qué se refiere, y para lo que lo aplicamos o para lo que a nosotros nos interesa más es para hacer una cosa que se llama Optical Coherence Tomography, que para los que no sepan lo que es, pues lo explicaré brevemente y es un concepto muy fácil de entender. Antes de empezar, permítame, de hecho yo estuve en León hace ya muchos años, en esta conferencia que organizaron precisamente en el CIO, que era el Laser Physics, que cada año, excepto este año que creo que no se ha celebrado por motivos obvios, se celebró en León, fue así en agosto del 20 al 24 del año 2007, o sea que hace 13 años que yo fui allí a León, y esta foto está sacada de la página web, que aún uno puede entrar en Laser Physics y aún tiene todos los workshops y todas las conferencias que han estado organizando desde hace muchos años, ¿no? Entonces es una ciudad que sí que conocí y me gustó mucho, que aproveché también para ir a Guanajuato en aquellos días. Solo para empezar, ¿qué es un no linear interferómetro? Entonces utilizo el diagrama que está en la presentación. Esto es un ejemplo de no linear interferómetro. Tenemos un láser, que ya veremos en unas aplicaciones un láser pulsado. Iluminamos un cristal no lineal, que es este de aquí. Y en este cristal no lineal se generan pares de fotones, signal, que es este de aquí, y Euler. Le llamamos 1 porque se generan en el primer paso por el cristal no lineal. El signal, tenemos un espejo dicroico, va a un espejo y vuelve, y el Euler va a un objeto que queremos analizar. Por ejemplo, es un objeto que puede tener muchas capas diversas con diferentes reflectividades y queremos analizar las diferentes capas que hay. El Euler interacciona con el sample y vuelve. Y ahora los dos vuelven a pasar por el cristal no lineal y generan un nuevo signal y un nuevo Euler. Y analizamos el signal nada más. Entonces, fijémonos que tenemos un elemento lineal que son dos veces, que es este cristal. Y esto es lo que caracteriza los non-linear interferómetros como los entendemos aquí. Es que tenemos un elemento, que es este de aquí, que es este cristal no lineal, con el que se pasa dos veces. A veces uno puede tener dos cristales, ya lo veremos en alguna configuración, o el mismo que pasas dos veces. Y analizamos la señal que no ha interaccionado con el sample. Por eso a veces a esto se le llama imaging with undetected light. O sea, hacer una imagen de este objeto con luz que no ha interaccionado con el sample. Porque el Euler, que es el que ha interaccionado con el sample, con la muestra, en ningún momento lo medimos, solamente medimos el signo. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a entender aquí como un non-linear interferómetro. Hay otros estilos, otros tipos de non-linear interferómetros, veremos otro tipo después, pero esencialmente es eso. Es un interferómetro donde, aquí tenemos un camino, aquí tenemos el otro, este es uno,
y este es otro, y tenemos unos elementos que generan en este caso parametric down conversion y parametric amplification. Esto es un non-linear interferómetro. Muy bien, lo que voy a presentar hoy, para quien pueda estar después más interesado, está esencialmente en 3 papers. Este primero, esto es una cosa que empezamos a hacer en el 2018, lo de hacer optical coherence tomography, cosas que habíamos hecho antes, pero utilizar non-linear interferómetros para esto empezamos en el 2018. Esencialmente fue la parte final de la tesis de este señor, que este es Adam Bayes. Este es mi actual estudiante que trabaja, en ese momento empezó a trabajar con Adam y conmigo en mi supervisión. Y este es Luis José Salazar, que también participó en este experimento. Y esto esencialmente es un non-linear interferómetro. Ya veremos después con un poquito más de detalle. Recientemente, en una colaboración con el grupo de María Shejova, en Erlangen, en el Max Planck for Science of Light, y con su estudiante, Gaetano Bracella, y Gerard, mi estudiante, pues estuvimos haciendo unos experimentos. Después hablaremos de lo que es el High Parametric Gain Regime, también es OCT, Optical Coherence Tomography, con un non-linear interferómetro. Y este es un paper que hicimos, salió hace poco, ha salido hace septiembre del 2020, o sea, hace 3 meses, que es lo último que hemos hecho. Hay cosas que se querían continuar aquí, pero la pandemia se nos cruzó por medio y, bueno, cosas que no pudimos continuar. Y finalmente, hemos estado trabajando también con un grupo del TEC de Monterrey, donde está Dorilian López Mago y su estudiante, Arturo Jorge, y que también hace poco salió. Este es un paper teórico, los otros 2 son experimentales, donde aquí analizamos algunas características de estos non-linear interferómetros. Entonces, si alguien quiere más detalles, muchas de las cosas que diré están en estos 3 papers, pero si quieren más detalles, pues lo puede encontrar en cualquiera de estos 3 papers. Entonces, lo que vamos a hacer en esta charla esencialmente son estas cosas. Primero, definir, ya que estamos hablando a menudo de lo que es Optical Coherence Tomography, ¿qué es Optical Coherence Tomography? Y normalmente le llamaremos OCT, para hacerlo más abreviado, Optical Coherence Tomography, OCT. Después hablaremos de cómo podemos hacer OCT con un non-linear interferómetro. Este es un tipo de non-linear interferómetro que se llama Induced Coherence, y este es otro que se llama SU11, que es un término más técnico. De ahí veremos nuevos esquemas para hacer OCT. ¿Cuáles son estos 2 regímenes de los que estamos hablando? High and Low Parametric Gain Regime, y esencialmente los principales resultados que hemos obtenido hasta ahora y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, ¿qué es Optical Coherence Tomography? Lo primero. Bueno, esto es una idea que nació en el año 91. De hecho, en 2 sitios. Lo que pasa es que casi todo el mundo se refiere a este paper como el origen de OCT por varios motivos. Primero, porque es el nombre que después se siguió utilizando. Optical Coherence Tomography es mucho más divertido que Three Dimensional Sensing, ¿no? Que suena mucho más técnico. Segundo, apareció en Science, ven que apareció en Applied Optics, pero la idea, si uno ve los dibujos, es la misma. Esencialmente es un interferómetro de Michelson. Aquí tenemos un láser que tiene un ancho de banda grande. Aquí tenemos el sample, donde tenemos muchas capas que queremos analizar. Aquí tenemos luz que va a un espejo, que en principio aquí podemos mover. Después se junta otra vez la señal, esencialmente esto es un Michelson, y aquí medimos la señal. Entonces la idea es que midiendo la señal aquí podemos ver todas las capas que tenemos aquí. Esencialmente esto es lo que hacen aquí. Otro motivo también de que este artículo es mucho más popular que este, aunque la idea es la misma, es que pensaron en utilizarlo para ver diferentes rugosidades en superficie, y directamente lo aplicaron a cosas de biología. De hecho, a retina, que es una de las principales aplicaciones que tiene OCT actualmente. Entonces tenemos un ancho de banda grande, un interferómetro de Michelson, un brazo de referencia y un sample, que es este de aquí. Déjenme utilizar una imagen que tenemos de un paper nuestro. O sea, esto sería el esquema del OCT. Aquí están las diferentes capas. Entonces, moviendo este espejo, encontraríamos esta señal. Esta es la potencia en función de la posición de este espejo. Entonces ven que a medida que yo voy moviendo el espejo, voy encontrando
las diferentes capas. Esto es lo que yo tendría de mi señal. Entonces, haciendo la envolvente de esta señal, yo puedo ver la posición e incluso el índice de refracción, por ejemplo, de cada una de estas capas. Y esto es la gracia o la ventaja que tiene OSIT, que te permite ver a distancia elementos, capas que puedes tener aquí. Y estos pueden ser de orden de 10 micras o menos. Estos son valores típicos menores de valores de 10 micras. Es esencial que tenga un ancho de banda grande porque al final lo que estamos haciendo es coherencia. Lo que estamos viendo aquí es que a veces tendremos coherencia para esta capa, por eso la vemos, a veces coherencia para esta capa, a veces coherencia para esta capa, y para eso necesitamos que el ancho de banda de la fuente sea grande. Esto es OSIT. Una versión más moderna de OSIT lo que hace es, en lugar de mover el espejo, que eso siempre es un problema porque se tiene que mover mecánicamente y eso tarda tiempo, es lo mismo, pero en vez de mover el espejo, lo dejamos fijo, este espejo se queda fijo y aquí medimos el espectro con un espectrómetro. Entonces la señal que uno tiene es, haciendo en señal sería esto, la señal del espectro, hacemos diferentes técnicas de procesado y de transformada de Fourier y obtenemos los diferentes picos que son las diferentes capas. La ventaja que tiene este sistema es que no hace falta mover el espejo. Y eso es lo que se le llama Fourier o Spectral Domain OSIT, que veremos después que para lo que voy a presentarles es importante. Entonces tenemos estándar OSIT, que sería moviendo el espejo, que a veces también se le llama Time Domain OSIT, OSIT en el dominio del tiempo, o Fourier Domain OSIT, que sería hacer OSIT y mirar la señal en el dominio de la frecuencia. Muy bien. El mismo año surgió una idea en el grupo de Rochester, de Leonard Mandel, que es el concepto de Induced Coherence, en estos dos papers del año 91. Nada que ver con el caso de OSIT. Es una idea que surgió el mismo año, pero en otro contexto. Déjenme que utilice esta imagen de este paper, uno de los que les comenté al principio, para que se vea bien. La idea básica, esto es un no linear interferómetro, aquí tenemos un elemento no lineal, el otro elemento no lineal y aquí tenemos el interferómetro. Entonces, llegamos con un PAM que ilumina los dos cristales, aquí se genera Signal 1 y Euler 1, pares de fotones por Spontaneous Parametric Down Conversion, generación paramétrica espontánea. Aquí tenemos un objeto con el que interacciona el Euler y ahora este Euler entra aquí en el segundo cristal junto con el PAM y no hay nada de Signal. Se genera Signal 2 y se genera Euler 2. Y ahora hacemos una medida de coherencia de S1 y S2. Y con esta medida de coherencia, que puede ser algo tan sencillo como poner un beam splitter aquí y detectar a la salida del beam splitter, queremos determinar características de este objeto. Esto es un non-linear interferómetro basado en la idea de Induced Coherence. Últimamente, estos papers son del año 91, ha habido en los últimos años un renacer de esta idea. Pues aquí tienen, por ejemplo, este paper del año 2014 del grupo de Anton Seilinger, Quantum Imaging with Undetected Photons, donde esencialmente lo que hacen es aplicar esta idea para obtener una imagen del objeto que tenemos aquí. O sea, los principios teóricos y la idea es la idea de Induced Coherence, en eso no es nuevo. Lo que pasa es que ellos lo que hacen es decir, bueno, pues vamos a aplicarlo para hacer imaging, para obtener una imagen de este objeto con luz, que fijémonos que esta luz no la vamos a detectar nunca, porque vamos a detectar S1 y S2. Si esa luz, estos fotones nunca interaccionan con el objeto. Por eso le llaman with undetected photons. Este paper del grupo de Krivitsky con Kulik y Kalashnikov, donde hacen spectroscopy with visible light. Y dicen infrared porque una de las principales ventajas de este sistema es que yo puedo generar aquí luz a una longitud de onda, por ejemplo, aquí puedo generar luz a 800 nanómetros, pero yo quiero interaccionar con el objeto a 3 micras, por decir algo, Esto sería un infrarrojo lejano, pero yo estoy mirando en el visible, porque esto es 800, bueno, cerca del visible, pero estoy interaccionando en el infrarrojo o lejos del o en el infrarrojo lejano con el objeto. Por eso, aquí hablan de hacer infrared spectroscopy,
pero miden con visible light. Esta es la idea de utilizar este. Y eso es una de las principales aplicaciones. La idea o el nombre no linear interferómetro en parte viene de este paper de María Shehova y O, que es este Review in Advances in Optics and Photonics. Ha habido muchos papers, incluso algunos, como este del grupo del MIT o este del grupo de Brasil, donde dicen que algunas de las cosas que estamos hablando se pueden hacer también con Classical Light. De hecho, fíjense, los dos títulos son prácticamente iguales, o yo diría que son, uno es Light y el otro es Photon, pero son papers diferentes, pero la idea es la misma, que hay cosas que se pueden hacer incluso con Classical Light. Cuando hablamos de OCT, tenemos este primer paper nuestro del año 2008, donde hacemos time domain, estamos utilizando ya las palabras que hemos utilizado, que hemos estado viendo antes. Time domain, por lo tanto, lo que hacemos es movemos el espejo, OCT, y utilizamos el principio de induced coherence. En este paper, que salió unos meses después, utilizan también time domain, pero utilizan un interferómetro, ahora veremos un poquito diferente, que se llama SU11, que viene de las matrices que definen esto. No nos interesa ahora entrar en por qué, simplemente ahora explicaremos cuál es. Y en el año 2020, o 2 años después, en el grupo de Ben Ramelow, utilizan lo mismo, pero ahora utilizan Fourier Domain, OCT. Aquí tenemos Time Domain, otro interferómetro diferente, hacen Time Domain, y este paper que hace Frequency Domain. En todos ellos hacen Optical Coherence Tomography, Optical Coherence Tomography, Optical Coherence Tomography, Induced Coherence Tomography le llamamos. ¿Qué es este interferómetro S11? Fíjense que en este caso anterior, que mostraba aquí, déjame que borre aquí, voy a borrar esto. En este caso, generamos signal y Euler, y ahora en el segundo cristal solo inyectamos el Euler, perdón. El signal es vacío. Lo que entra aquí de signal es vacío. Por lo tanto, solo estamos inyectando el Euler. Este es un experimento, este es un non-linear interferómetro basado en induced coherence. Ahora vamos a inyectar también el Euler. Ese es el esquema que les puse al principio. Generamos en el primer paso por el cristal Euler, signal y Euler, y ahora al volver inyectamos los dos, el Euler y el signal. Recordemos que antes solo inyectábamos el Euler en el segundo cristal. Ahora inyectamos los dos. Y esto es lo que es un SU11 interferómetro. Ya os digo que tiene que ver con la relación input-output y que es una matriz con una serie de características, ¿no? Pero bueno, eso a nosotros nos da igual. Lo único importante es que ahora, en este esquema, el signal también se inyecta. El signal que se genera en el primer paso también se inyecta en el segundo paso, a diferencia del esquema de induced coherence. ¿Vale? Entonces, estas son las relaciones que nos dan el input-output, que es lo que le llaman Bogoliubov transformation. Si alguien está más interesado, en este paper que hice con Conrad Banachek y Ian Wasley hace unos años atrás, en el 2011, están derivadas muchas de estas expresiones y se explica con detalle. Es un paper bastante largo, de muchas páginas, pero esencialmente lo que nos dice es que los operadores a la salida, signal y Euler, y estos son los operadores a la entrada. O sea, tú tienes AS, que es el operador a la salida, y AI operador, y BSBI a la entrada. Pues la salida en función de la entrada está relacionada con estas transformaciones donde U y V son funciones que ya están determinadas y que nos permiten relacionar todo, y es lo que utilizamos para poder analizar teóricamente todos estos interferómetros. Muy bien, aquí simplemente mencionarles porque se llama S11. Tenemos un cristal, el segundo, unas fases. Entonces, esta es la matriz que define las dos, la salida respecto a la entrada, cuando las fases son iguales, phi S y phi I es igual. Estas fases de aquí, por ejemplo, caminos mismos. Y esta matriz es una matriz SU11, que se llama. Es un grupo especial que cumple estas condiciones. Y por eso se llama interferómetro SU11. Muy bien. ¿Por qué querríamos hacer OCT con esto? O sea, ¿qué ventajas puede tener y qué inconvenientes puede tener? Bueno, la principal ventaja es que
Podemos interaccionar con el objeto que queremos analizar a una longitud de onda, por ejemplo el infrarrojo. Imaginemos que queremos mayor profundidad de penetración y por lo tanto necesitamos ir al infrarrojo porque sabemos que al aumentar la longitud de onda, pues la profundidad de penetración en el sample cada vez va disminuyendo. Pero al mismo tiempo queremos detectar en una longitud de onda donde tengamos los mejores detectores. Entonces, estos sistemas permiten hacer eso. Tú puedes tener el Euler, que es el que interacciona con el objeto, en el visible, en el infrarrojo, como puse el ejemplo anterior, en torno a 3 micras, y detectar en el visible, y por lo tanto utilizar los mejores detectores que podamos tener. Tenemos mucha tunabilidad de las longitudes de onda con las que podemos trabajar, porque esto es lo que te permite SPDC. Inconvenientes. Bueno, necesitamos que el sistema sea robusto para que pueda ser aplicado fuera del laboratorio, resolución adecuada y suficiente potencia para poder reducir los tiempos de adquisición, porque no queremos estar mucho tiempo para poder obtener una buena señal, porque eso implica muchos problemas. Mientras más tiempo estemos tomando datos, pues más cosas pueden cambiar, el láser puede cambiar su longitud de onda, puede haber un drift en el haces que, bueno, todo esto al final lo que empeora es la calidad. Por lo tanto, queremos que los tiempos de adquisición de las imágenes sean lo menos posible y eso implica tener más potencia. Bueno, ¿cómo se pueden arreglar estas cosas? Bueno, robustness utilizando un Michelson interferómetro en lugar de utilizar un Mach-Zehnder. En el caso de Induced Coherence tenemos un Mach-Zehnder, en el caso de S11 tenemos un Michelson. Resolución es aumentar el ancho de banda de SPDC. En vez de trabajar con decenas, podemos trabajar con 80, 90 nanómetros. Eso se puede hacer. Y en cuanto a la potencia y el tiempo de adquisición, hemos de ir al régimen de high gain de parametric down conversion, de generación paramétrica espontánea, y trabajar en el dominio de Fourier, que es más rápido. Estas son las dos cosas que necesitamos hacer para poder mejorar. Y eso es lo que hacemos aquí. En este esquema, que es el primero que utilizamos, trabajamos en el low gain parametric regime, que es low, o sea, baja ganancia. Y aquí, en este paper, en el segundo, trabajamos en high gain. Ahora veremos qué es la diferencia. Aquí trabajábamos en time domain, que implicaba mover un espejo, y aquí trabajamos en los dos, pero también trabajamos en Fourier domain, que implica no mover ningún espejo. Entonces vemos cómo pasamos de uno a otro para conseguir resolver algunos de estos problemas. Pasar de time domain a Fourier domain y de low gain a high gain. Entonces, OCT con S11 es este esquema que ya les he puesto antes. Entonces, lo que haremos aquí es, cuando yo aquí pongo un detector que integra durante un tiempo t y mide la señal, y yo muevo este espejo, que es el que me mueve el signal, por lo tanto estoy haciendo time domain OCT, yo tengo una cámara, con este esquema hago time domain OCT. Muevo el espejo y aquí pongo una cámara que integra durante un tiempo y yo tengo la señal. Eso es time domain OCT. Pero si ahora yo sustituyo la cámara por un espectrómetro, creo que no lo tenía aquí, exacto. Entonces estaré haciendo Fourier domain OCT. Esto se queda quieto, ahora ya no muevo el espejo, lo dejo quieto, eso está quieto, pero aquí miro el espectro. Y esto estoy haciendo Fourier domain. O sea, el mismo esquema me permite hacer time domain and Fourier domain OCT. De hecho, el esquema es mucho más versátil, porque si ahora yo cambio aquí la polarización del signal y el signal vuelve, ya no estoy inyectándolo, porque ahora tiene polarización ortogonal. Por lo tanto, estoy haciendo un esquema de induced coherence. Ahora tengo dos signals con dos polarizaciones ortogonales y puedo analizar la coherencia entre ellos. Y esto es hacer un esquema de induced coherence, como el que hicimos en el paper del 2018. Por tanto, solamente cambiando la polarización, este mismo esquema me permite hacer OCT, pero en un esquema diferente. Y es más, hace unos años en ICFO hicimos un experimento en colaboración con el grupo de Valerio Pruneri, donde este mismo esquema, aquí ven que yo llego, paso una vez por el cristal, genero VV y después vuelvo, y ahora lo que hago es cambiar las dos polarizaciones, no una. Pero es el mismo esquema que estamos hablando antes. Lo que pasa es que ahora ninguno de los dos, ni el signal ni el island, son inyectados en el cristal. Y esto lo usamos para generar entangled photon, pero el esquema es esencialmente
el mismo. O sea que con el mismo esquema, son pequeños cambios, inyectamos o no inyectamos Signal o Euler o ninguno de los dos, podemos hacer muchas cosas con ello. Eso es una de las ventajas de este esquema, que es muy versátil. Digo que queríamos hacer más cosas con él, pero bueno, la pandemia nos ha retrasado hasta la primavera, esperemos, para poder continuar haciendo cosas. ¿Qué es el High Parametric versus el Low Parametric Gain Regime? Bueno, cuando uno calcula los fotones que se generan, recordemos que tenemos un cristal, entramos con un PAM y aquí generamos Signal y Euler. La cuestión es cuántos fotones se generan aquí, cuántos pares de fotones. Entonces, esencialmente, cuando uno hace el cálculo, ya os digo que en este paper que les comentaba con este review en Progress Synoptic está explicado, llegamos a un parámetro que se llama sigma, que fíjense, depende de las frecuencias que estemos trabajando, del coeficiente no lineal del cristal, y aquí lo importante, esto es el número de fotones por segundo y este es el área de la. Por lo tanto, si yo quiero incrementar sigma, tengo que tener muchos más fotones por segundo y área. Eso significa que tengo que focalizar el haz, focus, y pulsarlo, para que este número de fotones por segundo, fíjense que es esta expresión, dividido T0 es la duración del pulso, sea grande. Entonces, si uno mira el gain es sigma por L, donde sigma es este coeficiente y L es la longitud del cristal. Entonces uno puede ver que esencialmente el número de fotones que va a generar tiene que ver con el gain. Si este valor es muy pequeño, o sea, mucho menor que 1, que es mucho menor que 1, estamos hablando de Low Parametric Gain Regime, baja ganancia paramétrica. Esto significa que esencialmente se genera un par de fotones en el tiempo de ventana en el que estemos mirando. Si la ganancia es más grande que 1, o mucho más, entonces hablamos de High Parametric Gain Regime. Ya no tienes pares sueltos, sino tienes muchos pares de fotones. Entonces, cuando trabajemos en el Low Parametric Gain Regime, esta ganancia es muy pequeña, y cuando jugamos en el High Parametric es mayor que 1. Nuestro experimento era 1.7. Para que lo veamos en otros números, estábamos generando con cada pulso que utilizábamos, estábamos utilizando una potencia media de 1.6 picowatts, que equivale a una energía por pulso de 1.6 femtojoule. Entonces estamos en el High Parametric Gain Regime. Los experimentos que buscan generar pares de fotones en tangle trabajan siempre en el Low Parametric Gain Regime. Y los experimentos, espero que a partir de los papers, porque de hecho ha sido de los primeros papers que ha utilizado High Parametric Gain Regime para hacer imaging, porque todos los papers que mencioné antes, todos eran en el Low Parametric Gain Regime. Y este paper fue el primero donde utiliza el High Parametric Gain Regime. Excepto este, que es un paper que descubrimos después, donde hace induced coherence con High Parametric Gain Regime también. Este paper del grupo de Shapiro. Entonces hacemos High Parametric Gain Regime con un SU11 interferómetro. Y este sí que hacen High Parametric Gain Regime, ganancia paramétrica grande, con un sistema de induced coherence. Muy bien, este es el experimental setup que tenemos. Tenemos un PAM a 532 nanómetros, que viene de aquí. Un dichroic mirror. Aquí tenemos nuestro cristal es periodic dipole niobate de litio, 1 milímetro, y aquí generamos el Euler, que va hacia el sample, 1550 nanómetros, y el signal, que va a un espejo aquí y vuelve, y el PAM también, va a un espejo aquí y vuelven a inyectarse aquí, y los detectamos. Entonces tenemos, este es el esquema que hemos visto antes en un dibujo, pues así como lo hacemos, y este es el primer paso por el cristal. En el segundo paso, pues la señal vuelve de aquí, vuelve del sample, se inyecta otra vez aquí y volvemos a hacer parametric amplification y vamos aquí. Entonces aquí ya hemos visto que tenemos dos opciones. O poner una cámara CCD, mover aquí el espejo y la imagen que obtengamos nos da información del sample y eso sería hacer time domain, OCT, o poner aquí un espectrómetro en el visible, porque estamos trabajando en esas frecuencias o cerca de esas frecuencias, y medir el espectro, dejamos quieto el espejo, ya no lo movemos, el espejo ya no se mueve, está quieto, y ahora vemos el espectro. Esas son las dos maneras que podemos hacer. Entonces, lo que hicimos en los experimentos, antes de que la pandemia nos cerrara todo el show, es
hacer diferentes casos para ver que todo funciona. Entonces, lo primero que vimos es un espejo que lo movíamos y queríamos ver que éramos capaces de ver la posición del espejo. Y lo hacemos en Fourier-Domain. O sea, vamos a ver el espectro. Entonces, ¿qué es esa señal típica? Recordemos, esto está quieto. Esto está quieto. Y el espejo lo ponemos en diferentes posiciones y lo que queremos ver es si podemos obtener información de la posición. Esa es la señal típica que uno tiene. Aquí tenemos la señal, el espectro que se mide, y esto es la longitud de onda. Esto, la señal punteada, es el espectro que tendremos inicialmente, que viene, ese es el espectro de los fotones generados. Y esto es la modulación que aparece debido a que tenemos el espejo en una cierta posición. Esta modulación. Entonces, esta modulación lo que hacemos es tratarla, hacemos transformada de Fourier y ahora veremos lo que obtenemos. Ahora movemos el espejo a 220. Antes lo teníamos a 300 micras, ahora a 220. Y esta es la modulación. Fíjense que son diferentes las dos modulaciones, porque ahí está la información en Fourier-Domain OCT. En Fourier-Domain OCT la información está en el espectro y este es el espectro. Esta modulación es la información. Lo mismo, volvemos a hacer hacer procesado de esta señal y esto es lo que obtenemos. Cuando hacemos la transformada de Fourier y una serie de cosas más, que ahora no vienen al caso, esto es lo que tenemos para una señal y esta otra. Y vemos la distancia entre los picos, que es 80 micras, que es precisamente la distancia que hemos movido los espejos. Por tanto, esto nos está dando información de dónde están cada uno de los espejos. Lo hicimos para... creía que lo tenía aquí, pero no lo tengo porque tenemos... Bueno, ya lo veremos. Segundo ejemplo, lo que queremos ver es un sample, una muestra que tenía dos layers que eran separados 100 micras con un índice de refracción 1.5. Lo mismo, queríamos ver la muestra. Hay dos limitaciones. Las dos limitaciones vienen. Una viene de la resolución del espectrómetro, por tanto, el valor del unbalance, es decir, la diferencia de caminos en el interferómetro, que sería esta distancia menos esta distancia, eso es lo que se llama el unbalance en este interferómetro, está limitado, o sea, no puede ser el que sea, porque si no, no se puede hacer Fourier-Domain OCT. Está limitado por estas dos condiciones. Esa es la longitud de onda del signal, eso es la resolución del espectrómetro y esto es el ancho de banda del down conversion. El problema que tuvimos es que cuando sustituíamos nuestros valores, que eran 8 nanómetros y un espectrómetro con no muy buena resolución de 1.2 nanómetros, esto era 546 micras. O sea que para que funcionara nuestro sistema de OCT bien, debíamos tener un delta Z que sea mucho menor que 546 micras. Pero fijémonos que lo que queremos ver son 100 micras, 1.5 de índice es 150 de distancia óptica y además es ir y volver porque estamos en reflexión, por tanto estamos hablando de valores de 300 micras de distancia óptica. Pero eso no es mucho menor que 546. Por tanto, teníamos problemas para poder ver las cosas. Y esto es debido a que teníamos 1.2 nanómetros de resolución. Cuando nos dimos cuenta, conseguimos uno que tenía 0.1, pero entonces el experimento tuvo que parar por la pandemia. Estábamos hablando de marzo aproximadamente, marzo de este año 2020. Entonces lo que hicimos es con los datos que teníamos intentar ver que estábamos haciendo OCT, aunque no era nuestra opción óptima, porque lo mejor sería aquí poner un mejor resolución del orden de 0.1 nanómetros, eso sería al orden de 3.000, 4.000 microns, y por lo tanto ya todo funciona bien, perfectamente. Eso no es una opción que tuvimos, entonces lo que hicimos es analizar la señal que tenemos, la dimos en low parametric gain porque es esencialmente la misma señal, este es el sample que queremos ver y vimos la señal que teníamos. Y tenemos varios picos, un pico en cero, un pico aquí y otro pico aquí. Los señales coseno, cuando uno hace la transformada de Fourier, le da los picos correspondientes, como bien sabemos. Y aquí estas distancias, T y esta D, son estas de aquí que nos dan información sobre el tamaño y la posición de los diferentes salas. Y esto es lo que obtuvimos experimentalmente.
Las rayas es lo que nos da esta curva de aquí. Cuando esta curva de aquí la pintamos, nos da posición y el pico, y aquí los valores experimentales son los puntos, este es el pico del centro, y estos son los diferentes valores que utilizamos. Entonces, lo que sabemos de la teoría es que la distancia, por ejemplo, de A a B y de E a F tiene que ser 4 NGD, y la distancia de C a D tiene que ser 2 NGD, que es esto que vemos aquí. Esta distancia, este es el pico del centro que no nos interesa, esta distancia de aquí es lo que tiene que ser cerca de 300 micras, que es el 2 NG por D de nuestro experimento. Tuvimos un valor de 325, este es el espectro, esta es la modulación que obtenemos del espectro. Digo, lo ideal hubiera sido tener un mejor espectrómetro para poder hacer otro tipo de medida que nos daría mucho mejor el pico, nos daría dos picos claros. Estos dos picos tienen el problema que están aquí y que tienes que saber, tienes que saber exactamente toda esta información. Lo ideal, y eso lo sabemos, es irse muy acá, y entonces aquí claramente tú ves los dos picos. O sea, esta señal de aquí iría por aquí, verías este pico aquí y este pico que correspondía a los dos superficies de nuestra muestra. Y lo ideal sería buscar por aquí, pero para eso necesitamos esta condición que no cumplíamos. La idea es volver a hacerlo todo en primavera, cuando ya podamos seguir con el experimento y ya ir a ese régimen. Pero bueno, eso es donde estamos ahora. Lo último que hicimos es ver la visibilidad de la interferencia, que eso es un parámetro importante en cualquier sistema de interferometría, ¿no? Ver cómo cambia la visibilidad cuando cambiamos los brazos del interferómetro. Recordemos que los brazos del interferómetro este es uno, el del Euler, y este es el del Signal. ¿Vale? Por tanto, este es el imbalance entre los dos. Entonces, lo que hacemos es mover aquí con un piezoeléctrico y vamos cambiando delta Z y queremos ver cómo cambia la visibilidad de las interferencias. Esto es lo que obtuvimos en el experimento. En este caso, hacemos time domain OCT. Hacemos time domain porque ahora medimos con una cámara. Entonces, aquí vemos la reflectividad, es decir, aquí lo que vemos es cambiamos aquí la reflectividad del sample desde 0 a 1, o lo refleja todo o no refleja nada, y en función de esa reflectividad queremos ver la visibilidad. Y aquí vemos la visibilidad. En el caso lineal, que es en el de Low Parametric Gain Regime, uno esperaría obtener esto. En este caso no lo medimos, y pues una cosa que en el experimento de 2018 y en otros experimentos se ha medido y siempre sale una curva lineal. Nuestro experimento corresponde a este caso. La línea es la curva teórica y los puntos es los datos experimentales. Y esto sería el valor que uno obtendría, no lo medimos, pero es lo que uno obtendría, lo ponemos aquí para comparar, para el máximo gain posible. O sea, cuando uno tiene mucho gain, llega un momento que se satura y aquí esto es lo que uno obtendría. Entonces aquí nos puede ver aún cuán lejos estamos de la saturación o del máximo gain. O sea, el gain lo puedes ir aumentando y nosotros aún tenemos recorrido para ir aumentando. Aquí vemos claramente que esto es no lineal, que es una característica, una signature esencial del High Parametric Gain Regime. O sea, cuando estamos en el High Parametric Gain Regime, esta curva de visibilidad en función de la reflectividad, o sea, recuerdo que yo pongo aquí un sample, una reflectividad R, muevo el espejo y veo a ver la señal cómo cambia aquí, o sea, cuál es la interferencia. Vuelvo a cambiar R y vuelvo a hacer lo mismo. Entonces uno tiene curvas como estas, por ejemplo. Esto es con un piezoeléctrico, yo voy cambiando y yo tengo una curva que va subiendo y bajando. Eso me da una visibilidad para una R determinada y es lo que pinto aquí. Cambio la reflectividad y me da otra. Cambio la reflectividad y me da otra. Y esta vemos que aquí la visibilidad es prácticamente cero y aquí es muy grande. ¿Vale? Pues esto es claro para poder ver que tenemos un régimen no lineal, un régimen de high parametric gain. Para el régimen lineal es el caso de low parametric gain. Eso es una cosa que se sabe ya desde los experimentos de Bandel en el 91. Se sabe que la dependencia de la visibilidad con la reflectividad es lineal. En el caso de high parametric gain regime es no lineal, que es lo que vemos en esta curva de aquí. Muy bien.
un poco para hacer un resumen de lo que he mostrado aquí, ¿no? O sea, lo que hacemos, que se puede ver en este paper, es demostrar que podemos hacer OSITY en un interferómetro SU11 in the High Parametric Gain Regime. Yo diría que lo más significativo aquí es que es High Parametric Gain Regime, ¿eh? De hecho, excepto ese paper del año 2009, es el primero donde hacemos un SU11 y hacemos OSITY. ¿Qué ventajas tiene trabajar en el High Parametric Gain Regime? El utilizar flujos de fotones mayores, o sea, el utilizar más potencia, permite obtener imágenes más rápido, o sea, un tiempo de interacción más pequeño, y eso permite tener mejor calidad en las imágenes. Eso es una ventaja. La segunda ventaja es que como trabajamos con muchos más fotones, no es necesario utilizar single photon detectors, que es lo que necesitaríamos si fuéramos generando pares par a par. O no necesitamos una cámara CFD con una gran sensibilidad. Y eso es una cosa que facilita mucho el hacer cosas fuera del laboratorio y facilita mucho hacer los experimentos. También vemos que en el caso de más interés, que es cuando tenemos muchas pérdidas, que estamos en este régimen de aquí, en este régimen de, vamos a borrar esto, en este régimen de aquí, es el más interesante en general cuando hacemos OSITY. Lo importante es la pendiente. Entonces vemos que la pendiente con el gain gana. Y eso es importante porque está diciéndonos que a mayor gain, mayor visibilidad, mayor sensibilidad al valor de la reflectividad. Entonces eso es una ventaja. Porque el slope, la pendiente, tiende a ser 2. Y eso es lo mismo. O sea, en el caso lineal es 1. En nuestro caso de high gain es 2. Y eso es exactamente lo que uno tiene en un sistema estándar de OSITY. Un valor de 2. Otra ventaja es que, fijémonos que por un lado, estamos detectando luz, pero la luz con la que interaccionamos con la muestra es diferente. O sea, hay una luz para interaccionar con la muestra, pero después hacemos amplificación en el segundo paso por el cristal. Y eso significa que tenemos más fotones. Y eso siempre es bueno, porque eso aumenta la relación señal-ruido. En nuestro experimento, tenemos un factor prácticamente de 40 entre la señal con la que probamos el sample, con la que interaccionamos con el sample y la señal que detectamos. Esto siempre es importante, o muchas veces es importante que sea pequeño. Pensemos, por ejemplo, en aplicaciones donde hacemos análisis de retina o en aplicaciones donde utilizamos OSITY que se han hecho para conservación de arte. Aquí tú no quieres que la intensidad sea grande porque puedes dañar o la retina o la obra de arte que estás analizando. Pero al mismo tiempo quieres una suficiente potencia para poder detectar. Este sistema de non-linear interference te permite eso, porque por un lado puedes tener poca señal para interaccionar y por otro lado puedes tener mucha potencia para detectar. Por otro lado, al aumentar el gain, la ganancia, aumenta el bandwidth. Y eso es bueno porque más bandwidth significa mayor resolución. Y eso es una cosa que vieron en este paper de Masha Shehova en el Otis Express. Y por último, el setup es muy versátil. Podemos hacer un interferómetro SU11 cuando inyectamos signal y Euler. Podemos hacer un interferómetro basado en induced coherence, que es más tipo Mach-Zehnder, donde el signal no se inyecta, o si no se inyecta ninguno de los dos, podemos generar pares de fotones en tangent. Entonces es una de las ventajas. Hay muchas cosas más que se pueden hacer. De hecho, en mi grupo estamos haciendo algunas cosas más que son más fundamentales. Es una cosa que no he comentado en esta charla para limitarme solamente un poco más a la parte de las aplicaciones para Optical Coherence Tomography. Pero hay una parte importante que hay una cierta discusión en la comunidad científica sobre quantum, y esto siempre es un tema que hay que poner entre comillas, es todo esto. ¿Por qué? Porque cuando tú puedes ir al High Parametric Gain Regime tienes muchos fotones. Y entonces uno puede estar tentado, y de hecho hay algunos papers que hablan de classical, aunque no es del todo exacto tampoco decir que es un sistema clásico. Hablan del classical regime. Entonces la cuestión es, bueno, ¿cómo determinamos cuán quantum es todo esto? Entonces ahí estamos trabajando en varias maneras de hacerlo. Hay otros grupos que también, el grupo de Boyd en Canadá y el grupo de Salinger también está trabajando en esto, porque viendo exactamente la naturaleza de todos estos procesos, de los procesos de induced coherence, de los procesos de S11, uno puede decir, bueno, igual uno podría utilizar fermiones en lugar de bosones.
para hacer todas estas cosas. Y esto, claro, es esencial saber si lo que estamos haciendo, que sería Parametric Amplification, está basado es decir, está basado en Parametric Amplification o está basado en un principio más de Indistinguishability of Quantum Information, ¿no? Que es una cuestión más técnica, ¿no? Es decir, por otro lado, nos permitirá determinar en qué régimen podemos hablar de que estamos haciendo algo realmente quantum, o si en el low parametric gain es quantum y en el high parametric gain no lo es, que hasta ahora son discusiones más cualitativas. Pero son cosas que no he entrado hoy, simplemente mencionar que es una cosa en la que estamos también trabajando. Y yo creo que con esto, bueno, ya llego a los 46 minutos, que es el tiempo que me han marcado. Y bueno, pues gracias por su atención y estaré pues encantado de responder a sus preguntas o a sus dudas o a sus comentarios. Gracias. Muchísimas gracias, Juan. Una charla excelente, súper didáctica, súper explicada. Yo no trabajo, pues no sé mucho de coherencia de optical coherence tomography y pues me ha quedado súper claro casi todo. Sí, te leo un comentario rápido del doctor Rafael Espinosa, nuestro actual director. Y nos dice que es un honor para el CIO contar con la participación del profesor Juan Torres. Bueno, muchas gracias. Sí, mientras animan a hacerte algunas preguntas, déjame preguntarte algo rápido. Sí. ¿Para qué tipos digamos, de muestras está pensada la técnica? Porque, pues, de alguna forma, los fotones que regresan de la muestra, pues, tienen otra vez que interactuar con el cristal. Entonces, tienen que ser muestras con alta reflectividad o para qué, digamos, en general, para qué tipo de aplicaciones estaría pensada la técnica. ¿Estás preguntando OCT en general o OCT con un non-linear interferómetro en particular? Sí, con lo que tú muestras, con el interferómetro. Sí, a ver, hay la idea, digamos que la principal ventaja, o sea, la principal ventaja, si a mí me preguntas esto, es si tú quieres interaccionar con la muestra a una longitud de onda rara, cuando digo rara, por ejemplo, hay un paper de hace muy poquito que querían interaccionar a terahertz. O sea, realmente muy lejos, ¿no? Incluso ya en lo que no llamamos banda óptica. Pero al mismo tiempo quieres detectar en el visible o en el infrarrojo cercano, donde tú tienes muy buenos detectores, esta técnica es ideal. Porque te permite generar pares de fotones, o sea, dos haces de luz, uno en la longitud de onda que tú quieras, por ejemplo, hay algunos papers donde han trabajado a 3, 4 micras. Hay unos papers que han trabajado en terahertz, ¿no? Un paper en concreto. Pero la señal la siguen detectando en el visible. Y eso es una de las grandes ventajas. Entonces, cuando uno habla de eso, decir, no, es que yo me quiero ir a una cierta longitud de onda que digamos que es rara, voy a tener problemas en detectarla, por ejemplo, ¿no? Porque tú puedes decir, bueno, pues haz OCT estándar con eso, pero claro, eso implica que tienes que hacer OCT con terahertz, por ejemplo. Y claro, tienes que generar terahertz, todos tus elementos tienen que ser de terahertz y estas cosas. Mientras que aquí ya tienes un mecanismo que es parametric down conversion para generar los terahertz y por otro lado no vas a detectar los terahertz. Vas a detectar en el visible, por tanto te tienes que olvidar de todos los problemas que implica el detectar en terahertz. Entonces yo diría que si hay una aplicación donde uno puede pensar que esto pueda ser útil es cuando quieres interaccionar con tu muestra en una longitud de onda rara, estoy pensando infrarrojo lejano o incluso terahertz, pero quieres seguir detectando en el visible o en el infrarrojo cercano donde hay buenos detectores. Sí, muy bien, excelente. Me parece que pues no hay más preguntas. Como te decía, todo está súper bien explicado, bastante didáctica tu charla. Me alegro. Sí, mira, aquí hay una pregunta, te la leo. Sí. Es de Andrea Palacios Ortega y te dice, buen día, muchas gracias por la plática. Respecto a las muestras, entiendo que están usando una referencia conocida. ¿Consideran pasar a muestras de tipo biológico? Yo creo que esta es una pregunta enfocada a aplicaciones ya más biológicas. Sí, ¿no? bueno, de hecho es lo que queríamos hacer. O sea, aquí, digamos, las dos muestras que uno puede estar más interesado son, pues más cuando uno piensa, por ejemplo,
en muestras de semiconductores o cosas así, donde tienes valores de unas pocas micras que quieres ver. Y lo que queríamos ver es algo más biológico, ¿eh? Es lo que queríamos ver. Cualquier tejido donde hay diferentes capas porque hay diferentes tipos de células. De hecho, esto era el plan. Y esto, ya les digo, esto lo estuvimos haciendo. O sea, esto que estamos, que muchas de las cosas que les he presentado es que queríamos demostrar que en el High Parametric Gain Regime esto funciona, que es una cosa que no estaba clara que fuera a funcionar, y de hecho funciona. Y queríamos hacerlo con algo más de interés, algo más, un tejido. Por ejemplo, de hecho habíamos ya contactado con algún grupo para hacer o tener algún tejido, ¿no? Las diferentes capas pues, van marcadas por los diferentes tipos de células que pueda haber, ¿no? Eso fue marzo-abril y bueno, pues ya saben lo que pasó en marzo-abril y entonces se tuvo que parar todo y ahora la idea es que si las vacunas acaban funcionando y nos permiten viajar, porque ahora aquí hay muchas restricciones, pues que en primavera hacer este experimento precisamente. Estos experimentos lo hacemos en el laboratorio de Masha, en Erlangen, porque uno necesita láseres pulsados con bastante energía y yo no los tengo y son bastante caros para comprarlos. Y claro, pues en cuanto podamos volver a ir allá a Alemania y estar allí 3, 4 meses, que es la idea en primavera, pues es la idea, poner algo biológico, un tejido y pues hacer ya sabemos cómo funciona todo, sabemos que funciona bien y implementarlo con eso. Eso es la idea. Entonces, esperemos que AstraZeneca, Oxford y todos los nombres que ahora nos conocemos, pues funcionen. Sí, sí. Muy bien. Pues parece que no hay más preguntas, Juan. Ya todos Vale. están de vacaciones. Muchas gracias nuevamente. A nombre de Bueno, todo el grupo pues, que organiza los seminarios, te agradecemos. Ya te estaremos enviando un pequeño reconocimiento por tu participación. ujú. Y pues nada, feliz año nuevo, Juan. Nos vemos. Feliz año a todos, feliz año y feliz Navidad y esperemos que el 2021 sea un poquito más alegre que Contigo, el ¿no? 2020. Bueno, Muy bien. muy bien. Muchas gracias, Juan. Hasta Adiós a luego. todos. Chao. Adiós.